El primer sonido que alertó a Arturo no fue el relincho ahogado de la yegua, sino el silencio antinatural que devoraba el aire frío de la mañana. Eran las 6:30 en el rancho de su vecino, don Ramón, y el sol apenas asomaba sobre las colinas de arcilla rojiza, tiñendo el paisaje de un ocre melancólico. Arturo Robles, un ingeniero civil jubilado de 62 años, había pasado la última década de su vida en esa silla de ruedas eléctrica, una extensión de su cuerpo desde aquel accidente en la carretera que le había robado la movilidad, pero nunca la mente. Se encontraba en la ventana de su cocina, tomando el primer café del día, una rutina que, al igual que los ejercicios de fisioterapia matutinos, era innegociable. Pero hoy, algo estaba mal. Normalmente, a esa hora, Furia, la yegua más vieja y obstinada del rancho, hacía su paseo ceremonial hacia el arroyo, anunciando su paso con un firme galope. Hoy, solo había un profundo y perturbador silencio, roto únicamente por el crujir de las ruedas de Arturo sobre la madera del porche mientras se acercaba al límite de su propiedad. Desde allí, podía ver el campo bajo que colindaba con el arroyo, una zona peligrosa y conocida por sus pozos de lodo. Un pozo traicionero, casi invisible, que se formaba tras las lluvias torrenciales, capaz de engullir a un becerro o a un hombre en cuestión de minutos. El terror lo paralizó un instante, un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura. Recordó las palabras del médico: Arturo, su condición es estable, pero cualquier esfuerzo brusco podría comprometer su columna. El miedo a la recaída era su fantasma constante, un miedo que su silla de ruedas representaba tanto como lo protegía. Pero, al distinguir una masa oscura y agitada en el centro del lodazal, no había espacio para el miedo personal. Solo había urgencia y la fría, matemática necesidad de actuar. Lo que vio en el lodo era la yegua Furia, hundida hasta el vientre, con la cabeza apenas visible, luchando con una desesperación que pronto se convertiría en agotamiento fatal. Su cuerpo, pesado y fuerte, era ahora una condena. El lodo es una sentencia de muerte lenta y segura. Un caballo no puede liberarse solo. La sangre en la boca de Furia, producto del esfuerzo por morder el aire y la arcilla, debería haber sido la primera señal de advertencia, pero Arturo no necesitaba más. Él sabía que, a esa distancia y con su limitación, la situación era humanamente imposible. El veterinario más cercano estaba a 2 horas. Don Ramón, el dueño, había viajado a la capital. El reloj biológico de Furia se estaba agotando, y el lodazal, alimentado por el arroyo crecido, no le daría más de 1 hora de vida antes de que la asfixia o el agotamiento reclamaran su precio. En ese momento, en esa mañana helada, el ingeniero en silla de ruedas no solo estaba a punto de salvar a un animal, estaba a punto de desafiar la ley de la física y las limitaciones de su propio cuerpo. La yegua, el animal que más se parecía a la nobleza indomable que él había perdido, se convertiría en su último y más peligroso proyecto de ingeniería. Arturo no perdió un segundo en lamentaciones. El veterano de guerra en la silla de ruedas, al igual que el personaje que analizamos, canalizó la precisión de su mente entrenada. Su mente de ingeniero, que había diseñado puentes y túneles, ignoró el dolor fantasma de sus piernas y se centró en la geometría. Peso del caballo, aproximadamente 500 kilogramos. Viscosidad del lodo, extrema. Fuerza de tracción necesaria, imposible para un solo hombre, y menos para uno que no puede apoyarse. Piensa, Arturo, piensa, se dijo, deslizando su silla de ruedas de vuelta hacia el cobertizo de herramientas. Su refugio no era solo un lugar de aislamiento, era su taller, su fortaleza de ingenio. Lo había equipado con cuerdas, poleas, mosquetones de escalada y diversos materiales de construcción que guardaba por la manía de por si acaso. La primera y crucial decisión fue la de la palanca /diagonal anclaje. Necesitaba una base firme para tirar del peso, algo que reemplazara la fuerza de sus piernas. Su silla de ruedas era potente, con un motor eléctrico robusto, pero no era suficiente. Arturo buscó en el cobertizo. Encontró un cabestrante de mano, un pequeño winch manual con engranajes, que había usado para levantar motores pequeños, un rollo de cuerda de nylon gruesa, y, crucialmente, un antiguo trípode de topografía de acero pesado que había conservado como reliquia. El plan comenzó a tomar forma. No se trataba de fuerza bruta, sino de fuerza mecánica multiplicada. El trípode sería su anclaje principal. Lo deslizó con dificultad, maniobrando la silla de ruedas con una mano y guiando el trípode con la otra,
un esfuerzo que le hacía sudar incluso con el frío. Luego vino el esfuerzo más peligroso. Para instalar el sistema, debía acercarse al lodo, un lugar que su silla de ruedas no podía pisar. Sin dudarlo, Arturo deslizó su cuerpo de la silla de ruedas a la intemperie. El contacto con la tierra húmeda y helada fue un choque doloroso, pero la adrenalina lo mantuvo funcionando. Arrastrándose, utilizando sus brazos fuertes y experimentados, avanzó hacia el borde seguro del lodazal, llevando consigo la cuerda de nylon. Este arrastre no fue solo físico, fue un acto de rendición a la vulnerabilidad por una causa mayor. Mientras se arrastraba, el tiempo se estiró. Podía escuchar los desesperados resoplidos de furia. La yegua le devolvió la mirada. No era una mirada de pánico ciego, sino de súplica consciente, rogándole a esa figura frágil que no se rindiera. El vínculo se selló en ese intercambio de miradas. El miedo de Arturo al dolor y a la recaída fue reemplazado por la promesa que silenciosamente le hizo a Furia. «No te rindas, y yo no me rendiré», susurró con la voz ronca, la misma voz que apenas usaba en semanas de soledad. Arturo tardó más de 40 minutos solo en montar el trípode pesado a cierta distancia y hacer pasar el extremo de la cuerda por las poleas que había improvisado con viejos cojinetes. Necesitaba que cada centímetro de tracción contara. Se aseguró de que la cuerda llegara a Furia, y con un esfuerzo supremo, la ató al arnés de rescate improvisado que llevaba en su mochila, otra reliquia de su pasado como ingeniero de campo. El sistema se basaba en el principio de la polea compuesta, que le permitía multiplicar la fuerza de su cabestrante manual por 4, reduciendo el peso de 500 kilogramos a unos 125 kilogramos de tracción. Aún así, 125 kilogramos era un peso enorme para un cabestrante de mano operado por un hombre sentado en el suelo. El esfuerzo final y más arriesgado llegó con la conexión del anclaje. ¿Qué usaría para estabilizar el sistema? La respuesta estaba a pocos metros: su propia silla de ruedas. La deslizó hacia la parte trasera del trípode, utilizando cadenas para unir firmemente la estructura de la silla, su base de metal, su refugio, al trípode. La silla de ruedas se convirtió en el contrapeso estático, el pie de su palanca. La ironía era brutal, su limitación se convirtió en la herramienta de su salvación. La yegua, al sentir la presión del arnés, relinchó débilmente, una señal de que el tiempo se acababa. Arturo regresó a su posición, acomodándose en el suelo junto a su cabestrante. El sol ya había salido, bañando la escena con una luz fría que solo intensificaba el drama. Antes de dar el primer giro, se tomó un momento. El esfuerzo de los últimos 40 minutos había sido agotador. Su cuerpo dolía. Pero el pensamiento no era el dolor, era la necesidad y el propósito. Había estado viviendo sin un objetivo real desde el accidente, dejando que su mente de ingeniero se oxidara. Furia no solo lo necesitaba a él, sino a su mente. Y en ese momento, giró el cabestrante. El crujido metálico fue el sonido de la esperanza, o quizás, el sonido del fracaso inminente. La cuerda se tensó. El lodo se resistió con la fuerza de un cemento fresco. El primer tirón fue un fracaso rotundo. El trípode se inclinó peligrosamente. La silla de ruedas, aunque pesada, se deslizó unos centímetros sobre la tierra húmeda, y lo único que se movió fue la frustración de Arturo. Furia, al sentir el tirón, se agitó violentamente, hundiendo sus patas un poco más. El lodo tenía más agarre del que Arturo había calculado. Detuvo la manivela, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la arcilla. Necesitaba más. Más palanca, más anclaje, o el caballo moriría. La voz de su vecina, doña Elena, irrumpió en el silencio, llegando desde la valla. «Arturo, ¿qué está haciendo? Ese lodo es una trampa. No puede arrastrarse ahí. Llame a un remolque». Doña Elena, la voz de la razón y el sentido común, actuó como el Tom Henderson de la historia, el que valida el peligro. Arturo, sin mirarla, simplemente gritó: «No hay tiempo, Elena. El remolque no llegará a tiempo. Necesito ese arnés». La desesperación le dio una idea: el remolque. No tenía un camión, pero tenía un pequeño ATV, All-Terrain Vehicle, guardado, utilizado para mover herramientas ligeras. El ATV estaba a unos 30 metros,
fuera del cobertizo. De nuevo, tuvo que arrastrarse, ignorando los gritos de Elena, que ya se acercaba a la escena. El ATV era su última esperanza, pero también su mayor riesgo. Si el ATV se hundía, todo estaba perdido. Articulando su plan rápidamente, utilizó su habilidad con las cuerdas. Enganchó el cabestrante a la parte delantera de su ATV y conectó la cuerda principal al sistema de poleas que ya estaba en su lugar. La nueva configuración era el ATV como motor, la silla de ruedas y el trípode como sistema de poleas y anclaje. Era una combinación de 3 elementos dispares, un juguete de campo, un equipo de ingeniería obsoleto y una ayuda de movilidad, trabajando juntos. Elena llegó a la valla justo cuando Arturo volvía a su posición en el suelo, listo para encender el ATV. Ella estaba horrorizada. «Por Dios, Arturo, te vas a matar. Deja que yo llame a mi hijo, él es fuerte». Arturo la detuvo con un gesto firme. «Elena, quédese ahí. Necesito que observe el trípode. Si se inclina demasiado, grite». Él no quería ayuda física, necesitaba ojos y la validación de un testigo. Encendió el ATV. El pequeño motor rugió, y el cabestrante comenzó a trabajar. Esta vez, el sistema funcionó. Lentamente, dolorosamente, la fuerza multiplicada comenzó a vencer la succión del lodo. Arturo controlaba el cabestrante con la mano, el motor del ATV vibraba, y la yegua Furia, sintiendo el movimiento, dejó de luchar y cooperó, haciendo un último esfuerzo. El proceso fue agonizante. El lodo chillaba al ceder. La cuerda se tensaba hasta el punto de la ruptura. El trípode se mantuvo firme, gracias a la masa y anclaje de la silla de ruedas, que permanecía inmóvil. Centímetro a centímetro, la yegua comenzó a emerger, el barro pesado escurriendo por su cuerpo. Elena, en la valla, no gritaba, estaba con la mano en la boca, murmurando oraciones. Después de lo que pareció una eternidad, la yegua logró sacar sus cuartos delanteros. En ese momento, sin el peso del tronco, el sistema se aceleró, y Furia, con un esfuerzo final, se lanzó sobre tierra firme, desplomándose exhausta pero viva. Arturo se dejó caer sobre el cabestrante, agotado, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el frío. El resplandor del triunfo duró solo un instante. Cuando Furia se puso de pie, aunque cojeando y cubierta de lodo, miró a Arturo y emitió un relincho profundo, no de dolor, sino de gratitud. El drama físico había terminado, pero el drama personal acababa de comenzar. Doña Elena corrió hacia Arturo, que luchaba por volver a subir a su silla de ruedas. «Arturo, lo lograste. Es un milagro. Pero, mírate. Estás cubierto de lodo y sangre. Debes ir al hospital». Arturo sintió un dolor agudo en la espalda. Su sacrificio había tenido un precio. Mientras Elena intentaba ayudarlo a subir, Furia se acercó. La yegua, que nunca permitía que nadie se acercara a ella excepto don Ramón, se acercó a Arturo, apoyando su cabeza gigante y cubierta de lodo sobre su hombro. No era solo un gesto de agradecimiento, era un momento de reconocimiento mutuo. La yegua, el animal que más se parecía a la nobleza indomable que él había perdido, se había inclinado ante su salvador. El resplandor del heroísmo de Arturo se desvaneció rápidamente con la llegada de las consecuencias. Doña Elena llamó a la ambulancia, que llegó 2 horas después. El diagnóstico, distensión grave de ligamentos y un fuerte recordatorio de los límites de su columna. Arturo pasó 3 días en el hospital, y al regresar, encontró un revuelo inesperado. La verdad había salido a la luz a través de un vídeo de 30 segundos que doña Elena, en su pánico y orgullo, había grabado con su celular. El vídeo se llamaba «Anciano en silla de ruedas salva a caballo atrapado con ingenio» y ya era viral a nivel local. La gente venía de otras ciudades solo para ver el famoso lodazal. El rancho de don Ramón, y por extensión la propiedad de Arturo, se había convertido en un punto de peregrinación. El conflicto social no se hizo esperar. La primera voz disidente vino de Luis, el hijo de don Ramón. Luis llegó furioso desde la capital. «Mi padre confió en usted para ser un vecino responsable, no para poner en peligro su vida y arriesgar mi propiedad. Usted se arrastró, señor Robles. Si se hubiera lastimado permanentemente, ¿quién habría pagado?»
Luis representaba el conflicto burocrático y legal, la voz que teme a los juicios y las responsabilidades. Él amenazó con denunciarlo por invasión y por poner en riesgo la vida de Furia al intentar una maniobra tan arriesgada. Arturo, sentado de nuevo en su silla, miró a Luis y respondió con la calma fría de un ingeniero que ha calculado todos los riesgos. Su yegua iba a morir en 40 minutos. La salvé con la herramienta que tenía. Y para su información, lo que usé como anclaje, mi silla de ruedas, está valorado en más que toda la cerca que invadí. La tensión se instaló. Luis quería que Arturo firmara un documento de exención de responsabilidad. Arturo se negó. Él no había actuado para el reconocimiento legal, sino por un imperativo moral. La presión social crecía. Algunos vecinos lo llamaban héroe, otros, un viejo imprudente. La prensa local quería una entrevista. Arturo se refugió en su cabaña, la única compañía, la presencia constante de Furia. Después de su rescate, la yegua no quiso separarse de él. Se curó lentamente de las abrasiones del lodo, pero se negaba a volver a su pasto. Furia permanecía en la valla, observando la ventana de Arturo, su gran cabeza oscura como un centinela silencioso. El momento de la reversión llegó de una manera inesperada. Un día, Arturo recibió una carta certificada de la Administración de Veteranos de Guerra. No era un agradecimiento, sino una oferta. Una compañía de rehabilitación, tras ver el vídeo, se había puesto en contacto. Querían que Arturo diseñara un sistema de prótesis mecánicas asistidas por poleas para pacientes en rehabilitación. Su ingenio, que antes había sido una afición solitaria, ahora era una habilidad demandada. El acto de rescate le había devuelto su profesión y su propósito, algo que años de terapia no habían logrado. Furia, la yegua que él salvó, había, a cambio, rescatado su identidad de ingeniero. Arturo aceptó el trabajo. El dinero era secundario, lo que importaba era la oportunidad de volver a diseñar, volver a construir, volver a ser útil. El conflicto con Luis seguía latente, pero el destino de Furia se volvió el nuevo punto de inflexión. El veterinario determinó que el estrés post-rescate era tan grande que Furia se negaba a alejarse de la presencia de Arturo. La única solución a largo plazo era que Arturo la cuidara permanentemente. La yegua lo había elegido como su cuidador. Arturo le hizo una oferta a Luis. Él pagaría todos los costos de cuidado y mantendría a Furia en su propiedad, convirtiendo el lodo en una pequeña laguna ornamental. A cambio, Luis dejaría de lado la denuncia. Luis dudó, pero cuando vio la yegua frotar su cabeza contra el hombro de Arturo, cedió. El lazo emocional superó la burocracia. El final de esta historia no fue un vivieron felices para siempre, sino el comienzo de una nueva y peligrosa normalidad. La amenaza no era el lodo, sino el futuro. La empresa de rehabilitación quería que Arturo se mudara a la ciudad para trabajar. ¿Podría Furia, la yegua que se había anclado a él, sobrevivir lejos de su campo? Y más importante aún, la fama viral del rescate con la silla de ruedas no había pasado desapercibida. Un gran circo de rescate itinerante había visto el vídeo y querían contratar a Arturo y a Furia como un acto de rescate imposible, explotando tanto la vulnerabilidad del como el drama del animal. La tormenta no había terminado, solo había cambiado de forma. La próxima decisión de Arturo sería si se rendiría a la explotación para asegurar el futuro de Furia, o si arriesgaría la seguridad de su nueva vida por mantener la paz en su rancho. El hombre que no podía caminar había salvado al caballo de ser hundido vivo. Ahora, ambos enfrentaban el riesgo de ser consumidos por la fama que su milagro había creado.